o välkomna till Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. Y hoy venimos con la promesa de la semana pasada, que es el set Battle Pack, el set número 75373, el Battle Pack de los Mandalorianos y de los Imperial Commando. Vamos a ver la reseña de este interesante set, ya con una aclaración y un disclaimer, podríamos llamarlo, de que si van a notar un poquito de desdén de pronto en el set y en la forma en que hago la reseña, pero esto es debido a que hay un fenómeno que también estoy notando en las comunidades, no solamente en Latinoamérica, ya que una de las preguntas constantes que se reciben no solamente en la comunidad de Plastic Love, sino también a través de otras comunidades de habla hispana, es que en Latinoamérica siempre se están preocupando mucho por los precios, dónde conseguir los sets, cómo conseguirlos más baratos, consejos, etcétera, etcétera. Un tema que ya en un preguntas y respuestas que grabamos hace un par de semanas habíamos hablado y tocado un poquito este tema. Y a lo que quiero llegar es realmente en que hay una sensación dentro de las comunidades de Lego, o de la comunidad en general de Lego, de que en mercadeo o en economía se conoce un término como percepción del valor o el valor percibido. Esto se refiere a cuando tú compras algún artículo, tienes que más o menos tener un sentido de que lo que estás comprando tiene un precio justo, es realmente lo que esperabas de lo que estabas comprando, es una forma de saber si un artículo cuesta o no lo que tú estás pagando por él. Y créanme que esto no es algo ya exclusivo de Latinoamérica. Vemos infinidad de canales donde se habla claramente de esta preocupación, se habla de los precios, se habla de qué tanto ha subido los sets de Lego en los últimos años. Y no solamente en habla hispana, sino también en inglés. También tenemos las comunidades en francés, en alemán, ya se preocupan por esto. Comunidades donde de pronto la capacidad adquisitiva es un poco mayor. Nosotros aquí en la comunidad en Suecia también lo vimos, no solamente en nuestra parte de Plastic Love, que es como la comunidad migrante de Lego, de Afros aquí en Suecia, sino también la comunidad sueca, escandinava como tal, o hablamos con noruegos, daneses, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que no vinimos para eso en este programa. Si quieres, podemos dedicar un video a este tema y tal vez hablarlo con ustedes en directo o hacer alguna charla con algún invitado. Con todo esto, a lo que quería llegar es que no significa que, a pesar de que sí existe un desdén por el valor del set, no es un set malo. Hay que recordar que finalmente es un Battle Pack y cumple en términos generales lo que se espera de un Battle Pack. No siendo más por el momento, vamos a la review y a la reseña, y lo mejor de todo, a las imágenes detalladas del set. No sin antes recordarles que su apoyo, sus likes, sus me gusta, sus comentarios nos animan día a día a seguir continuando con este canal. Así que adelante. Y este es nuestro primer acercamiento a nuestro Battle Pack. Como primera medida, pues tenemos que en este set conoceremos como Imperial Commando, los cuales son estos dos que tenemos por esta parte de acá, que creo que son las minifiguras que ahorita podrían ser las más emocionantes dentro de este paquete, ya que tenemos un molde totalmente nuevo para lo que es el casco de la minifigura y viene acompañada con dos mandalorianos. Un guerrero mandaloriano, que sería el que está aquí en esta parte de arriba, que ya lo veremos a más detenimiento, en más detalle. Y uno muy interesante que dice Mandaloriano del Búho Nocturno. Supongo que tiene que ser alguna referencia en los capítulos finales de la temporada del Mandaloriano, donde encontrábamos tal vez esta tribu que estaba en Mandalor y que era fiel a Bo-Katan, lo cual nos parece muy bonito, muy acertado. Y este paquete o este set viene con algo muy particular, lo cual viene demostrado en lo que es el manual. Vamos a correr un poco lo que son aquí nuestros personajes para mostrarles. Este paquete nos hace la invitación para que reunamos varios sets, al menos dos, para hacerlo como un pack de expansión que se combina para pues aumentar pues el conflicto, ya tener de lo que mencionamos antes, de tener tal vez varias tropas de estos búhos nocturnos para completar un ejército particular o especial para Bo-Katan, que podemos tal vez personalizarlo con las antenas, con los accesorios que vienen en este paquete. Algo que, para serles sincero, no es algo novedoso que no habíamos visto en otro set de Lego,
Pero en esta ocasión, por el precio que ya conlleva el set, que no queremos debatir más al respecto, pero sabemos que está un poquito, al menos para nuestro parecer y nuestro concepto, es un poco alto, y ya que te diga, no, pues este fue caro, pero cómprate otro que tal vez es igual de caro o más caro, porque ya saben cómo es la especulación en esta colección de Lego Star Wars. Por otro lado, nos viene esta otra, que es como, además de que lo puedes expandir con otro set igual, pues también nos invita a que compremos el otro set, que también es de un precio un poquito superior, casi el doble de este set. En donde vienen los guardianes pretorianos, Compás Vizsla, Moff Gideon, que sí son minifiguras muy queridas, que las queremos tener y que seguramente haremos el esfuerzo de tenerlo aquí en el canal, pero sí, está bueno que lo puedas mezclar. Ya se ve que es un poquito más grande todo lo que nos puede ofrecer, y que las figuras, definitivamente, olvidándonos de la parte negativa, pues es todo un logro dentro de la colección. Son figuras que definitivamente sí hacían parte para la colección. Bueno, pero entremos en materia y pasemos aquí a la construcción. Realmente la construcción, literalmente podríamos decir que es un grupo de rocas apiladas. Más allá de pronto de esa pequeña puerta y de la posibilidad de agregarlo, como mencionamos anteriormente, a los otros sets, pues no hay mucho que comentar al respecto. Le damos una vuelta por acá. Tiene este tipo de accesorio para ponerlo en display, lo cual es lo único que es de resaltar o de recalcar aquí. Se coloca, de hecho, de esta forma, para que tú puedas en este puntico de acá colocar a tu minifigura. Trae como extra esta arma que viene colocada en la parte de atrás, y no hay mucho más que aclarar al respecto. Yo creo que es una de las construcciones más simples y en el fondo aburridas que tiene la construcción, más allá también de otro accesorio que es un arma que viene aparte, que la mostraremos de inmediato. Como mencioné, esta sería la otra arma, que es un lanza-stop, que viene acompañado pues con el set. También viene este pequeño compartimento para guardar accesorios o alguna de las armas que viene en nuestro pequeño set. Es una construcción muy simple. Es un set sumamente discreto, muy sencillo, inclusive podríamos decir que demasiado sencillo, ¿no? Entonces pasamos ya a lo que son las minifiguras. Y aquí tenemos a nuestros dos mandalorianos. Y aquí tendremos a nuestro mandaloriano del clan del Búho Nocturno. Este sería el mandaloriano regular. Vemos que las diferencias básicas son pues la marca en el casco en el mandaloriano del Búho Nocturno. Este es un mandaloriano pues que tiene algunos detalles de plateado en la máscara o en el casco. Vemos también la diferencia en las marcas plateadas y la forma en que está dividido el pectoral de la armadura. Vemos también que tiene detalles diferenciales en sus piernas. Son unas minifiguras muy simples también, en el sentido de que todas vienen con esta cabeza, ninguna tiene ningún tipo de expresión. Ya sabemos que Lego juega mucho con esto de que porque no se les muestra el rostro, pues simplemente no imprime rostros, que eso ya pues está a debatir si eres de los que le gusta ese tipo de cosas o no. En la parte de atrás pues vemos que los dos tienen mochilas, pero dejé una sin, para que podamos ver los detalles. Si bien están bien, vemos cinturones, también vemos detalles en el cinturón plateado y la armadura con algunos detalles como de daños de batalla en plateado. Vamos a desarmar esta pequeña figura, pero vemos que aparte de tal vez un daño de batalla un poco más amplio, no hay ninguna otra diferencia. Yo diría que tal vez es como la forma, esta parece, yo diría que inclusive este podría ser una mandaloriana y un mandaloriano, por la forma en que está. No sé, eso es lo que me inspira, al menos el tipo de forma en la que está la armadura.
también podríamos decir que simplemente son armaduras diferentes y punto, para darle un poquito más de variedad a nuestra colección de mandalorianos. Vienen todos con el jetpack que ya habíamos mencionado. Vamos a colocarle a la mandaloriana. Yo decidí que esta va a ser mi mandaloriana. Quiero tener mandalorianos y mandalorianas. De hecho, para serles sincero, me hubiera gustado muchísimo nos hubieran regalado la mandaloriana que sale con Bo-Katan, la que de hecho salva a Grogu cuando es capturado por este bestia marina en Mon Calamari. Volvemos entonces a estas minifiguras. Pues los jetpacks son jetpacks que ya hemos visto anteriormente y están bien. Vamos entonces a ver las minifiguras de los comandos imperiales. Aquí tenemos a nuestros dos comandos imperiales. Pasa exactamente lo mismo con las otras dos minifiguras de los mandalorianos, donde no existen cabezas con expresión, así que nos vamos a saltar ese pequeño paso. Vemos detalles en el pecho. De hecho, yo creo que estas son las minifiguras más detalladas que tenemos aquí y se ven hermosas, o sea, me gustan muchísimo. Yo creo que este set vale toda la pena y el esfuerzo que tú hagas, tanto económico como en búsqueda, por estas dos minifiguras. Vemos que tiene detalles en sus pies, en sus piernas, el torso, vienen con los cinturones, ese casco tan bonito que yo creo que es el que hay que recalcar aquí o resaltar. Es ese casco que me pareció muy bonito, me sorprendió mucho. De nuevo, pues es siempre muy agradable ver que Lego nos regala moldes nuevos en las minifiguras, así sea que tal vez no los volvamos a ver. Por la parte de atrás vemos que tiene un jetpack, sí, pero un jetpack que creo que no lo había visto antes. No sé, yo creo que tengo un déjà vu con algún Stone Trooper, alguna otra, o los Stone Troopers de la Primera Orden. Creo que venía algo así parecido. Pero este que viene aquí es un dot que tú puedes quitar y poner para darle un poquito más de vistosidad a tu comando imperial. Vamos a deshacernos de la cabeza, como les había mencionado. Pues las cabezas son iguales en las cuatro minifiguras. Así se vería nuestro comando Stone Trooper sin su jetpack. Los dos son exactamente iguales, no hay diferencia ninguna, ni siquiera como en los grados o algún otro tipo de señal por la parte del pecho. Son totalmente iguales. ¿Amerita tener un ejército de ellos? Sí, claro, como en todo, en Star Wars o lo que se maneje con esta temática un poquito bélica, fantasiosa, sí, pero bélica al fin y al cabo. Pues tener varios de estos sería muy bonito, pero vuelvo y recuerdo que es un set que realmente es costoso, es costoso, y no se diga del otro con los pretorianos. Es un set que recomendamos, sí te lo puedes conseguir en un buen descuento, si lo puedes conseguir en una buena promoción, tal vez. Es un set que está 100% recomendado. Como valoración final a este hermoso set, tenemos que decir que como display se lleva un 3. Definitivamente sabemos igual que el Battle Pack nunca han sido creados para hacer realmente un display, aparte pues al menos si tienes uno solo, más bien es como para acumular varios. Ahí cambiaría, pero vamos a calificar esto en su sencillez, como eso, comprando un solo set. En ese caso, nuestra valoración, como decía, es de un 3 en display. En jugabilidad le pongo también un 4, ya que la finalidad de este tipo de set son las minifiguras, y las minifiguras vienen muy bien decoradas, son novedosas, cumple todo lo que esperábamos para, por ejemplo, completar nuestro ejército de mandalorianos, engrosar también nuestro ejército imperial o post-imperio. Vamos a darle también un 4 en la experiencia de construcción. Es una construcción muy rápida, pero también un poquito floja, pero pues se hace muy sencilla. En diseño creo que es un diseño que nos quedó de ver mucho. Tal vez en vez de un grupo de rocas hubiéramos preferido tal vez algunos vehículos. Claro, también somos conscientes que se pega mucho a la escena que vimos en el Mandaloriano, y realmente en esta escena no vimos mayor cantidad de vehículos. Entonces, respetando eso, digamos que el set se salva con un diseño de un 3. Y con eso creo que terminaríamos nuestra reseña por el día de hoy.
Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció? Déjenos sus comentarios, por favor, para saber si están de acuerdo con nuestras críticas o nuestro análisis a este set. Y ya llegando a la altura de este video, solo me queda agradecerte por acompañarnos y por hacer parte de esta comunidad. Hasta una próxima ocasión, me despido, yo soy su amigo Aleco. Hey do.